¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi objetivo de enseñar física o matemáticas con estos jóvenes que están en esta situación? Entonces me di cuenta que el problema que quise abordar en esa época, en ese momento, fue mejorar su nivel de abstracción. Y para mejorar su nivel de abstracción, una primera herramienta que utilicé fue el juego y en particular el juego de ajedrez. Entonces lo que hacíamos en clases de matemáticas era colocar problemitas muy sencillos del ajedrez para que ellos resolvieran en grupos de trabajo y durante varias clases de matemáticas el enfoque fue justamente ese, mejorar el pensamiento lógico mediante el juego de ajedrez. ¿Cómo eran las actividades que implementaba en clase? ¿Como cuáles? Y me conseguí un libro de ajedrez para niños y en el libro de ajedrez para niños hay muchos problemas introductorios al juego de ajedrez. Entonces, por citar un problema, en un tablero de ajedrez de 3x3, ubicar 4 caballos, 2 blancos y 2 negros, y mediante movimientos hacer que las posiciones originales de los negros fueran ocupadas por los blancos y viceversa. Las posiciones originales de los blancos ubicadas por los negros. ¿Les hacían dibujar el tablero o ya? El tablero. Y en el cuaderno de matemáticas tenían que dibujar la secuencia. Primero, inicialmente tenían que recortar las fichitas en papel y hacer los movimientos sobre la hoja de papel. Y una vez también resuelto el problema, ahí sí empezaban a hacer una secuencia de dibujos que mostraban el paso a paso hasta la resolución del problema. Ese era un ejemplo que colocaba de problema. El otro problema clásico era ubicar 8 damas en un tablero sin que se ataquen entre sí. Luego hice variaciones, bueno, coloqué 8 torres, coloqué 8 alfiles, así en diferentes combinaciones. Y digamos, esa experiencia fue positiva hasta cierto punto. Pasado un tiempo, pues los estudiantes se frustran. Algo que es difícil de manejar en educación secundaria es la frustración del estudiante cuando las cosas no le salen a corto tiempo. Y me daba cuenta que se aburrían y tocaba cambiar la metodología o solo los 2 o 3 estudiantes que estaban muy engomados con el ajedrez querían continuar con las actividades de ajedrez y el grueso de los estudiantes pues ya se aburría y tocaba entonces cambiar la dinámica. Entonces recuerdo una vez que entre los muchos problemas que yo observaba pues veía que también el nivel de lectoescritura estaba muy bajo y entonces dije bueno, ahora quiero reforzar el nivel de lectoescritura y las tiras cómicas fueron esa primer llave que también ayudó a que la lectura y la escritura se empezara a mejorar un poco. ¿Y cómo fueron las tiras cómicas? ¿Cuáles usaba? Condorito, me fui al centro y compré como 40 revistas de Condorito. Y en clase de cálculo les decía, bueno, háblenme de qué habla esta revista de Condorito y les preguntaba a los personajes. Y ahí los chinos más difíciles, digamos, en el manejo de la convivencia, los que uno comúnmente habla de los ñeritos, algunos de ellos se enganchaban, todo esto combinado, esto era un revuelto, no era una única actividad. Entonces, había lecturas de tiras cómicas, había espacios para jugar ajedrez, luego, en algún momento se jugó parqués, juegos de mesa. Las cartas no las utilicé mucho, el juego de cartas. Obviamente un compañero se utilizó el juego de cartas, lo explotó más. Y ahí lo que intentaba era regularizar, digamos, unos mínimos de atención y de conducta en clase para que me permitiera desarrollar una clase de acuerdo al nivel real de matemáticas que tenían los estudiantes. Entonces, si yo detectaba que los estudiantes tenían problemas con la suma, pues empezaba a trabajar la suma. Si estuvieran matriculados en grado 10º o en grado 11, no importaba. Intentaba resolver un problema real de aula a partir de lo que yo observaba, dónde estaban las dificultades
en el pensamiento matemático de los estudiantes.